Bienvenidos, comienza el porqué de las noticias. Millones de musulmanes en todo el mundo conmemora la fecha del sacrificio. La fiesta del sacrificio coincide con los rituales finales del Hajj y se celebra con oraciones en mezquitas. Vladimir Putin dice no haber dudado del apoyo de la población frente al intento de rebelión del grupo Wagner. Además, critica declaraciones de Estados Unidos y el nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Sigue el juicio contra Jair Bolsonaro en Brasil. La justicia electoral lo condena por abuso de poder en elecciones de 2022 y pide inhabilitarlo por 8 años. Al detalle, primer tema, millones de musulmanes en el mundo han celebrado la Eid al-Adha o la fiesta del sacrificio, una de las festividades más importantes del mundo musulmán. En algunos países como Siria, Turquía o Yemen, la celebración se ha realizado este miércoles y otros lo harán el jueves. Con las oraciones en las mezquitas por la mañana, millones de musulmanes han empezado la celebración de una de sus fiestas más grandes, Eid al-Adha o fiesta del sacrificio. La festividad coincide con los rituales finales del Hajj, la peregrinación anual de los musulmanes a la ciudad de Meca, en Arabia Saudí. El día conmemora, según el Corán, la historia del profeta Abraham, quien fue ordenado a sacrificar a su hijo como una muestra de fe, pero en el último momento Dios proveyó un cordero para el sacrificio. Por ello es habitual que durante esa fiesta se realice el sacrificio de un cordero, vaca o camello. La carne se reparte entre la familia y los necesitados. Vinimos por la mañana, no esperaba tanta gente. Estamos en este lugar magnífico en la mezquita Santa Sofía. Espero que la fiesta del sacrificio sea bendecida para todo el mundo musulmán. Este día todos visitan sus familiares y vecinos. También visitamos a las mujeres de la familia, las tías, hermanas. Lo más importante en este día es la solidaridad, sobre todo en estos momentos difíciles. La fiesta, que se celebra entre la familia, es una jornada de devoción y también alegría, pero no para todos. En Siria, donde hace unos meses se vivió un fuerte terremoto, algunos acudieron al cementerio para recordar a sus seres queridos fallecidos en el desastre natural. Sinceramente, estas son unas vacaciones solitarias para mí, sin mi familia que la perdí en el terremoto. Es mi primera fiesta sin ellos, con tristeza y dolor, pero a pesar de eso encuentro un pequeño espacio para sonreír, porque cuando pienso en este Eid, recuerdo sus risas, recuerdo los momentos que tuve con ellos. Y en los territorios ocupados de Palestina, los fieles colmaron toda la mezquita Al-Aqsa a pesar de las limitaciones impuestas por parte del régimen israelí. Nuestra presencia aquí es un mensaje a todos los que esperaban una Al-Aqsa vacía. A pesar de toda la intimidación, la expulsión y las restricciones impuestas a los activistas y jóvenes, aquí estamos celebrando el Eid al-Adha. Esto es un mensaje a todo el mundo de que Al-Aqsa es un sitio islámico, independientemente de las amenazas israelíes. La fiesta del sacrificio tiene lugar el tercer día del Hajj y es de gran importancia religiosa y cultural para los fieles musulmanes, por lo que en muchos países árabes la festividad se conoce como la fiesta grande. Para el análisis desde Bogotá, en Colombia, me acompaña Juan Alberto Sánchez Marín, es periodista y director de DXmedio.com. Juan, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, Juan Carlos, qué gusto saludarte, a ti y a la audiencia. A ver, Juan, ahí teníamos, por ejemplo, un testimonio desde Al-Aqsa, desde el régimen de Israel, incluso esperaban ver una Al-Aqsa vacía, pero no fue así, ocurrió todo lo contrario, y eso es lo que ha venido ocurriendo en los sitios sagrados de la población musulmana. ¿Esta masiva participación de peregrinos deja un claro mensaje de unidad musulmana, Juan? Juan tiene razón, se quedaron esperando el espacio vacío, o por lo menos desolado. Creo que es un mensaje clarísimo de unidad, fundamentado además y ante todo en una fe religiosa profunda, que es el Islam, y también en el fuerte convencimiento de los principios, de los valores humanos en los que se cree y por los cuales se lucha. En otras palabras, la fe
y la vida se unen, se funden en esas hondas convicciones que son las que le permiten a esos pueblos oprimidos enfrentar los asedios, las embestidas de los agresores, del imperio, de sus colaboradores. La participación masiva evidencia, primero que todo, esa fuerza del Islam, la potencia de la fe entre los pueblos musulmanes, toda vez que el Hajj o la peregrinación a la Meca es uno de los principales fundamentos de la religión, uno de los pilares. Y mirando uno de los informes, las imágenes que circulan, creo que también hay que destacar la presencia tan considerable de la juventud. No es una devoción de personas mayores o es solo de adultos y ancianos, sino que es el fervor patente de muchos jóvenes. En tiempos de confusión, de tanta alteración, pues esto llama la atención, esa participación juvenil. Así que, bueno, esta festividad, que es eso justamente, fiesta, muestra de modo irrefutable la unidad musulmana y a la vez es un mensaje poderoso, muy enérgico, dirigido a los enemigos, a quienes pretenden socavar esa unión, a esos poderes, llamémoslo ilusos, que mediante la división y los enfrentamientos pretenden debilitar a los pueblos musulmanes y someterlos a sus dictámenes. Es clave esta participación de la juventud, Juan, porque, a ver, mire el protagonismo que ha tomado, el rol protagónico, ¿no?, que ha tomado la juventud en temas claves, en temas álgidos, por ejemplo, la causa palestina, ¿no? Y ahora, en este año del Hajj, que estamos viendo masiva participación después de la pandemia, la mayoría pues corresponde a jóvenes. Me queda poco tiempo, Juan, pero importante abordar este tema. Es muy cierto, es que eso precisamente destacaba, porque llama muchísimo la atención de verdad con solo contemplar las imágenes, esa presencia además con muchísima devoción, con recogimiento sincero, que se aprecia a través de las imágenes, mucho más en el contexto real del espacial. O sea, eso es muy importante y eso es muy poderoso. Yo creo que esa juventud, eso es el antídoto que es irreemplazable para neutralizar a toda clase de injerencias, toda clase de ataques. Esa unidad contrarresta realmente a esos imperios tóxicos y a sus secuaces. Por eso, Juan, precisamente Estados Unidos como imperio que cree que aún manda a lo largo y ancho, busca la división, pero ataca sobre todo a la juventud, tentándola con esos señuelos ilusorios de que siempre se vale. Yo creo que esas estrategias cada vez operan menos, esa propagación de odios entre credos, entre etnias, entre países, esa vieja máxima de Sun Tzu, de Julio César, de Maquiavelo, todos lo han dicho, de divide y vencerás, cada vez opera menos. Cada vez hay más acción y lo percibe uno a través de unas imágenes, pero mucho más a través de lo que expresan los sentimientos en las entrevistas, en los testimonios, la fuerza, las convicciones, que insisto, son la manera de contrarrestar todos los intereses foráneos que buscan la división interna y la división entre los pueblos. Pues sí, en efecto, una cosa es lo que se vende, ¿no?, afuera, y otra muy diferente es lo que se ve, lo que se palpa sobre el terreno, Juan. Juan, muchas gracias. En Occidente las imágenes, por supuesto, es otra, la información es otra, desvirtúa. Cuando hablo de imágenes me refiero, obviamente, a las expresiones, a los medios de estos países, a Hispan TV, por ejemplo, porque la información que vemos o a la que accedemos a través de las grandes agencias internacionales en manos de Estados Unidos o controladas por el sionismo, pues por supuesto que no solo aminoran la fuerza, la potencia de estas expresiones, sino que además la desvirtúa, que es lo más grave. Se desvirtúa la información, se desvirtúa la realidad, además. Juan, gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Juan, y a la audiencia. Segundo tema, abordamos de inmediato. Hablamos de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin asegura que no dudó del apoyo de los rusos frente al intento de rebelión del grupo Wagner. Acá está el informe. Vladimir Putin en la República de Dagestán, donde goza de una alta popularidad.
una visita que llega tras el intento de rebelión del jefe del grupo de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Durante el viaje, el mandatario afirmó que estaba seguro de que los rusos le apoyarían frente a la rebelión. Nunca dudé de la reacción de la población en Daguestán ni en todo el país. A su vez, el canciller Sergei Lavrov aseguró que Estados Unidos no puede lavarse las manos del intento de rebelión del grupo Wagner, ya que dijo, en el fondo, el conflicto entre Ucrania y Rusia se originó debido a los intereses de Washington de expandir la OTAN hacia fronteras rusas. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho que Estados Unidos no interfiere en los asuntos internos de Rusia y no pretende llevar a cabo un cambio de régimen en nuestro país. Pero conociendo el historial de los Estados Unidos en lo que respecta al cambio de régimen, esta declaración no parece sincera. Moscú también criticó el nuevo paquete de ayuda militar que Washington aprobó para Ucrania por un valor de $500 millones, decisión que califica de obsesión por infligir una derrota estratégica a Moscú. Estados Unidos está haciendo vanos intentos de derrotar a la Federación Rusa en el campo de batalla con manos de títeres de Kiev. Washington anuncia la asignación de más y más paquetes de asistencia de seguridad al régimen de Zelensky. Con nuevas entregas de equipo militar, Washington no hace más que confirmar su obsesión con la idea de infligir una derrota estratégica a la Federación Rusa. Aún no está claro si los ucranianos podrán aprovechar el desconcierto en las filas rusas para recuperar más territorios. El análisis de la mano de Denny Shaw, es analista internacional y está en Nueva York. Denny, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, Denny, ha pasado prácticamente una semana, ¿no? ¿Qué pasó acá? Estamos hablando de una nueva estrategia de Occidente, porque incluso con el analista anterior también abordábamos esa táctica que se ha asumido por años de divide y vencerás. ¿Funcionó acá? ¿O intentó funcionar acá? Sí. Según los Estados Unidos y la prensa de aquí, cuando nos levantamos por la mañana el sábado, es como si fuera ya un golpe de Estado exitoso. ¿Y cómo se iba a hablar de golpe de Estado cuando el Wagner ni siquiera es parte de un componente oficial de los grupos castrenses? Así mismo es. Ellos aquí que están tan obsesionados con vencer a Rusia en esa guerra subsidiaria de la OTAN y de los Estados Unidos contra los intereses rusos, ellos ya estaban celebrando como que ya Putin iba a estar fuera del poder. Entonces eso se trata de una guerra de desinformación. Es una guerra comunicacional. Ellos quieren convencer al mundo y al público norteamericano que Putin está más o menos vencido, que el pueblo ruso está dividido, pero es todo lo contrario. Putin es uno de los líderes más populares en el mundo. Inclusive sus rankings de popularidad subieron el año pasado, en febrero, cuando él tomó la decisión de proteger los intereses geopolíticos y geoeconómicos de la Federación Rusa. ¿Dónde hay que poner el foco ahora, Denny? Bueno, repito, ha pasado prácticamente una semana, ¿no? ¿Dónde hay que poner el foco de atención ahora? ¿Hay que centrarse en lo que pueda ocurrir al interno de Rusia o hay que centrarse en el frente de batalla? Mira, yo creo que por dentro del liderazgo ruso no hay grandes divisiones. Creo que eso fue parte del ataque propagandístico que forma parte de todas las guerras. Yo creo que hay que reconocer y seguir denunciando los esfuerzos del OTAN y de los Estados Unidos de seguir promoviendo guerra con cuantos ucranianos, cuántas familias, cuántos obreros atrapados en el medio de ese conflicto. Hoy mismo,
con cuánta prepotencia característica de ese imperio norteamericano, anunciaron un nuevo paquete militar a Zelensky, a Ucrania, de $500 millones y anunciaron también un acuerdo militar con Polonia, que los gringos van a vender más de $15.000 millones de dólares de equipaje militar, de avionetas, de tanques a Polonia. Entonces le interesa más que nunca más guerra y la venta de armas, y entonces podemos ver más que nunca quién es el agresor en este conflicto. Pero a ver, en medio de toda esta agresión, como tú la mencionas, ha pasado más de un año. Estamos, a ver, febrero se cumplió un año, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 12, 13, 14, 15, 16, casi 17 meses, ¿no? Desde que comenzó todo esto. Más de 47.000, casi 48.000 millones de dólares, si no estoy mal, de ayuda solamente de Estados Unidos a Ucrania. Lo que denuncia Rusia es, se busca ayudar a infligir una derrota estratégica a Moscú. Pero todo este tiempo después, más de un año y medio prácticamente, no ha pasado nada. Entonces, no ha pasado nada que vaya de la mano con una derrota hacia Moscú. Entonces, ¿no ha servido de nada? Ha servido para matar a cuantos ucranianos y cuantos soldados rusos. Los gringos no han perdido ni un solo de sus soldados. Ya tenemos informaciones que los mismos Estados Unidos, como todos los países de la OTAN, tienen soldados en Ucrania, que es una violación de cuantos convenios internacionales. Y los servicios de inteligencia siguen patrullando, monitoreando la situación, buscando cómo infligir más daño al pueblo ruso. Pero que hemos visto una respuesta contundente del mundo, países como Sudáfrica, como Cuba, como Brasil, como China, cuantos países diversos que no han dado la espalda a China, inclusive India. Estamos hablando de países con unas economías gigantescas. Entonces Rusia está venciendo las sanciones de la OTAN y de los Estados Unidos, y no hay por qué pensar que esa guerra se va a parar. Esa guerra subsidiaria, los gringos van a seguir mandando más dinero, más paquetes militares, más ayuda militar, para seguir con la misma intención que hace 17 meses, de seguir desangrando y bloqueando y hambriando a Rusia, pero han fracasado hasta ahora. Importante acá lo que dices, ha servido para asesinar, para afectar realmente a los civiles en Ucrania, que son en definitiva los más vulnerables en este momento, 17 meses prácticamente después, los que están llevando la peor parte de este conflicto. Denny, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para ustedes también. Gracias. Hablamos ahora de Brasil. ¿Qué pasa con Jair Bolsonaro? Bueno, lo último en torno al expresidente. El corregidor general de la Justicia Electoral de la República Federativa de Brasil, el ministro Benedito Gonçalves, ha condenado al expresidente Jair Bolsonaro por abusos de poder en las elecciones presidenciales de 2022. Y atención a esto, porque también ha votado a favor de inhabilitarlo políticamente durante 8 años. La justicia de Brasil declara culpable al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por abuso de poder en las elecciones de 2022. En la segunda audiencia del juicio celebrada en el Tribunal Superior Electoral, Benedito Gonçalves, el juez instructor del proceso contra el exmandatario, votó a favor de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 8 años. En cuanto al mérito, considero parcialmente procedente la petición de condenar al primer investigado, Jair Messias Bolsonaro, por la práctica de abuso de poder político y de uso indebido de medios de comunicación en las elecciones de 2022 y por su responsabilidad directa y personal por las conductas ilícitas practicadas en beneficio de su candidatura a la reelección al cargo de presidente de la República. Declaro su inhabilitación por 8 años después de las elecciones de 2022.
El punto central de la causa es una reunión en la que Bolsonaro convocó a embajadores extranjeros en la residencia presidencial en julio del año pasado, en la previa de las elecciones, para descalificar de manera grave el sistema electoral y acusar a la justicia de maniobrar en favor del ahora presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El juez confirmó que Bolsonaro aprovechó su rol para defraudar el ambiente electoral, además de incitar a un estado de paranoia colectiva y fabricar teorías de la conspiración con informaciones falsas y mentiras atroces. Los hechos ilícitos perpetrados personalmente por el primer imputado, como presidente de la República, jefe de Estado y candidato a la reelección en 2022, han socavado la normalidad democrática y la igualdad. Al proponer una cruzada contra una conspiración inexistente para manipular las elecciones, el primer respondiente no se perdió en el autoengaño. Estaba jugando a la política y haciendo la campaña. La negación de valor a los conocimientos técnicos sobre las urnas y el rechazo a la autoridad del Tribunal Superior Electoral se utilizaron como herramientas de participación. Se trató del primer revés judicial en el proceso que podría inhabilitar a Bolsonaro políticamente hasta 2030. Si es condenado a 8 años, como se prevé, no podría presentarse en las elecciones municipales de 2024 y 2028, ni en los comicios presidenciales de 2026. El proceso contra el expresidente continúa este jueves, cuando seguirán manifestándose los otros 6 jueces. Atentos a estas declaraciones en audiencia. Tema de análisis, me acompaña Afonso Magalhães, es analista político y está en Brasilia. Alfonso, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te va? Alfonso, gracias por acompañarnos. A ver, ¿va esta inhabilitación? ¿Será posible? ¿Es más que segura? Sí, todas las análisis apuntalam para que la amplia mayoría de los ministros, de los jueces de la Corte Electoral aprove su inhabilitación para los próximos comicios electorales hasta 2030, son 8 años de inhabilitación. Entonces, posiblemente Bolsonaro va a tener solamente un voto de un ministro que él lo indicó para ocupar una silla en la Corte Electoral. Entonces debe ser, la votación final posiblemente va a ser ahí 6-1 en contra Bolsonaro. ¿Ese es el único recurso que tiene ahora Bolsonaro a favor? O sea, digo, ¿el único recurso para la defensa o más allá? Digamos, se aprueba la inhabilitación. ¿A dónde puede ir Bolsonaro tratando de apelar a esto? O incluso, en caso que sea realmente apelable, ¿no? ¿O es inapelable? Sí, hay posibilidad de apelación, pero no va a pasar nada, porque va a la Suprema Corte y la correlación de fuerza en contra él, la misma que en la Corte Electoral. Entonces, él ganaría algunas semanas, algunos días, no mucho tiempo. No va a alcanzar para salir candidato, porque él habla que puede salir candidato a concejal en 2024, ¿entiende? Entonces tampoco va a poder salir en 2024 y después en 2026 y 2030 tal vez, por el conteo. No, tampoco 2030, porque se quedaría sin derecho por 8 años, pero es posible que en el conteo de los años, puede ser que pueda salir en 2030, porque si empieza el conteo cuando empezó el juicio en la justicia electoral. Que fue el año pasado, o sea, rige a partir de 2022. Ahora, Afonso, a ver, usted está en Brasilia. Este panorama, ¿cómo se siente, digamos, con la población? Sabemos, entendemos perfectamente que se registró y todavía se sigue registrando, ¿no? Polarización política. Pero entonces, con esta inhabilitación, le pregunto,
¿se acaba el fin del bolsonarismo? Porque estamos hablando de 8 años. Para 2030 Bolsonaro tendría 75 años. A ver, está el ejemplo de Joe Biden con la edad que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y también de otros presidentes que han sido sumamente longevos. Pero esta realmente sería una posibilidad para Bolsonaro, o ya de plano termina el bolsonarismo. Sí, yo pienso que hay un sector de ultraderecha en la sociedad que va a apoyar o Bolsonaro o otro que venga en reemplazarlo. Hay un gobernador de São Paulo, por ejemplo. Digo, pero me refiero a él como un líder político. Sí, claro, que hoy ellos están en minoría extrema, porque la base del bolsonarismo es por lo máximo ahí 20% de la sociedad. Entonces ellos ganaron el comicio electoral en 2018 por una combinación de circunstancias que no se repite, no va a se repetir, se reiterar. Entonces yo pienso que sí, como Bolsonaro es expresión de un neofascismo, yo pienso que no va a terminar. Ese sector va a querer se expresar, sea por Bolsonaro, sea por otro tipo que va a reemplazarlo. Entonces, el bolsonarismo ya perdió muy espacio en la sociedad brasileña. Afonso, me queda poco tiempo, pero ustedes en Brasil esperaban un juicio de este calibre cuando incluso se han registrado constantes denuncias de colusión para favorecer a Jair Bolsonaro. Cambió la correlación de fuerza, ¿no? Con la expresión del mundo también, ¿no? Porque o que es el neofascismo? La mayoría de la humanidad no quiere ese camino, porque el fascismo, el nazismo, ya fue derrotado en la Segunda Gran Guerra Mundial por las fuerzas aliadas, la Unión Soviética. Entonces, es un intento de resucitar esas tendencias extremistas de derecha que no hay espacio. Entonces, yo reitero que 2018 fue un punto fuera de la curva en Brasil. Entonces, así que en Argentina, por ejemplo, hay un tipo allá que quer hacer lo mismo acá que hizo Bolsonaro, pero no tem espacio político, espacio electoral. Entonces, habría que creer que essa correlação de forças políticas iria cambiar como de hecho cambió y volvió Lula a la presidencia de la República. Marca pauta este escenario, no solamente para Brasil, sino para la región completa. Afonso, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta la próxima. Revisamos titulares. Millones de musulmanes en el mundo celebran la fiesta del sacrificio. Coincide con los rituales finales del Hajj y se conmemora con las oraciones en las mezquitas. Vladimir Putin dice no haber dudado del apoyo de la población frente al intento de rebelión del grupo Wagner. Además, critica declaraciones de Estados Unidos y el nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Sigue el juicio contra Bolsonaro en Brasil. La justicia electoral lo condena por abuso de poder en las elecciones de 2022 y pide inhabilitarlo políticamente por 8 años. Gracias por acompañarnos. Tenga buenas noches.